Esto, o sea, es el primer, que sepas que es el primer podcast en directo con público, público entre comillas, de la historia de Felicidad. Técnicamente es el segundo, El como segundo, poco. espérate. A ver, ¿Cuándo he hecho? otra cosa es que hubiese alguien en ese momento, porque era en plan prueba, pero acuérdate que Es retransmitimos por Twitch. es verdad que una vez, porque yo tengo a Juan Luis que es muy, muy joven, él, bueno, en realidad es igual de joven que yo, pero está él muy a tope con el Twitch y estas cosas, me dijo, venga, va, hazlo en Twitch. Y estábamos en directo, pero estábamos solos. Sí, 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 por eso te digo que técnicamente en directo era. Es verdad, pero hoy tenemos, ahora mismo hay 61 personas ahí Bien, atendiendo. O sea, ya es un es paso, diferente. ya es diferente, ya es diferente. Bueno, pues allá hoy. Voy a comprobar, como le digo siempre, voy a comprobar teléfono, no sé qué, vale, tal. Te saludo, grabamos y luego ya, pues yo monto la música y luego te despido, pero luego despido el podcast. Siempre le digo lo mismo. Y siempre le digo, mándame una foto. Sí, y nunca te la mido. Nunca me la envía, nunca me la envía. Pero bueno, no pasa nada. Allá vamos. Venga, Muy buenas y bienvenidos todos y todas al episodio número 130 de Onda Felicidad. Hoy en directo, con un montón de personas viéndonos al otro lado, en el 10º cumpleaños de Felicidad, y con un invitado súper especial, súper especial, al que le tengo que agradecer que siempre que le propongo algo, ahí está. Aarón Jiménez, bienvenido por no sé cuántas veces a Onda Felicidad, a la Escuela Felicidad, a Felicidad. muchas gracias, Lorena. Número de veces, pues ya la verdad es que no lo sé, pero hace ya unos cuantos años, desde que empezamos. Empezamos en el primer episodio de Onda Felicidad contigo fue en plena pandemia, que estaba yo asustadita, perdida, Fue antes. encerrada en una habitación y me daba hasta miedo conectarme al Zoom, pero tuvimos una experiencia previa en persona. En- Efectivamente, pues te decía que incluso antes. exacto. Y de hecho, ayer comentábamos en el grupo de WhatsApp que yo te iba a preguntar por este tema. Bueno, no, lo comentamos ayer en la sesión en directo. Llegaste a mí por recomendación de Elena, Ujú. de una amiga en común, que me dijo, pues estoy trabajando con un chico que es muy bueno en lo suyo, que además es celíaco y que ha tenido un pequeño obstáculo con una cosilla que él quería hacer y que no ha podido. Y fue como, ojo, y viniste al programa, a la tienda Humana en Madrid, y nos contaste lo que nos vas a contar ahora. Lo que te conté en el momento sí fue que en la época en la que yo decidí acceder al ejército concretamente, el ejército del aire, no pude, uno de los motivos fue por el tema de la celiaquía. Sí que es cierto que eso ya está solventado. O sea, Efectivamente. es algo que ya lleva unos cuantos años, tanto ahí como policía, como guardia civil, todo eso, que antes te ponían la pega, por así decirlo, es cierto que ya no hay ningún problema con ello. Entonces, Afortunadamente, afortunadamente, ahora si quieres, ya sabes. no, ahora tengo todavía lo de los riñones, que es una nefropatía todavía, entonces pues tampoco puedo acceder a ellos, también lo diré, por si acaso, y tampoco puedo acceder por lo otro. De hecho, en el Ujú. ejército, cuando yo fui y me dijeron lo de excluido, yo cuando me llamaron y me presenté, lo que me dijeron fue eso. Me dice, bueno, ¿tú estás excluido y tal? Digo, ya, digo, comprendo que es por lo de celíaco. Y me dijo el señor, dice, no, bueno, sí, pero no solamente eso. Y ya de paso, pues me dieron noticia de que, mira, tenemos acá también aquí algo en los riñones. Entonces, ya aunque quisiera, pues por eso también es excluyente en todo este tipo de cosas. Ujú. Pero ¿Cuántos años afortunadamente, tenías? yo ahí 18. ¿Cómo se gestiona eso? Es decir, tu sueño es formar parte del ejército, o tu sueño o tu proyecto, como le queramos llamar, y de repente te dicen no por una cosa con la que llevas conviviendo desde pequeñito, para la que tienes todas las herramientas del mundo mundial y que, bueno, pues que es como que te choca, ¿no? O sea, dices, jolín, ¿qué pasa? ¿Cómo lo gestionas? Sí, ¿cómo lo gestionas o cómo lo gestiones? Porque son dos cosas muy ¿Cómo lo distintas. gestionaste? Eso, ¿cómo Claro, lo gestionaste con 18 claro, años? claro, es lo que te iba a decir, porque yo evidentemente a mis 18 años pues no tenía las herramientas que tengo ahora mismo. Entonces, sí que es cierto que afortunadamente para mí, lo que te he comentado también otras veces, he tenido bastante facilidad a la hora de coger bien el tema de la comprensión interna y demás. Entonces, yo me enteré unas semanas antes de que no iba a poder entrar, porque yo de hecho me acuerdo que en su época, evidentemente, en esto de aula que hacen para los chicos de bachillerato, para ver las profesiones, para acceder y tal, yo ahí Ujú. pregunté sin problema. Llamé directamente a la AGA, a la escuela. Me dijeron que sin problema. Luego, a la hora de presentarme allí, fue cuando, bueno, miento.
al ir a presentarme unas semanas antes, un comandante médico me parece que era amigo de una tía mía, en la que se lo dijo, oye, no te van a dejar entrar por esto. Entonces, yo al menos cuando fui para allá y luego cuando salí, yo me agarré también a la idea de que yo por mí había dado lo que yo tenía que dar. Entonces, si no entraba, era por algo que no dependía de mí, sino por algo externo. De hecho, esto es algo que se trabaja mucho también luego en cualquier otra faceta de la vida. Incluso aquí en sesiones lo utilizo mucho con la persona que sea. O sea, tendemos a buscar en muchas ocasiones tener el control de todo. O sea, al fin y al cabo, el ser humano parece que necesitamos controlar. Claro, cuanto más intento controlar cosas que no son controlables, mucha más sensación de malestar y mucha más ansiedad me genera. Por lo tanto, es muy sano para nosotros hacer foco en lo que sí que depende de mí, en lo que sí que está en mi mano. De esta forma relativizamos mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que sí que puedo hacer y qué otras opciones puedo tomar como tal? ¿Qué es lo que sí que me puede venir bien a mí? Entonces, yo me acuerdo que cuando eso, yo por si acaso también, evidentemente, había echado a distintas universidades. Lo que pasa es que, bueno, yo como tenía tan claro lo que quería desde chico, pues yo lo mío fue tan sencillo como, venga, aquí he hecho psicología, arquitectura, biología, veterinaria, tal, no sé qué. Y afortunadamente me llamaron de psicología, me dijeron psicología que oye, que sí, que está dentro, lo cual está muy bien. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que luego también gané muchas más herramientas. Pero yo me acuerdo perfectamente según salí de allí, de las pruebas, que encima perdí un avión, que me iba de vacaciones justamente, pero me hicieron estar allí horas y horas y horas y horas, aunque sabían que me iban a decir que no. Me fui para allá, me fui a Valencia y me acuerdo perfectamente de estar tirando el agua en la playa, así, flotando boca arriba, reventado emocionalmente, y de repente de allí, de Murcia me parece que es, empezaron a pasar unos cuantos cazas, que era una de las cosas que yo quería. Entonces, claro, pues fue un impacto bastante curioso para mí. Entonces, ¿cómo lo gestioné? Pues en ese momento, pues como te digo, haciendo vuelo, llorándole un poquillo al asunto y simplemente focalizando en qué es lo que sí que depende de mí y qué es lo que yo sí que puedo llegar a hacer con las cartas que tengo sobre la mesa. Entonces, ese fue mi foco y en eso es lo que me dediqué luego a vivir. Y más o menos con esa idea he vivido también el resto de mi vida. Eso te iba a decir, que al final es una perspectiva muy saludable, muy sana, porque lo que no podemos controlar, no lo podemos controlar, como por ejemplo es que nos toque una enfermedad La que celíaca. sea. Sí, exacto, la que sea, en este caso esta, pero muchas veces lidiamos con la culpa. Hoy lo comentaban, una de las preguntas que te dejaban en el grupo, hablaba de eso, de sentirse culpable por obligar a la familia a ir a determinados establecimientos, a los amigos, a preguntar 40 veces al camarero, cuando yo siempre digo, ¿no? Ya tenemos bastante con lo que tenemos como para encima sentirnos culpables, pero claro, es que si lo sentimos lo sentimos. Nadie puede decirte no lo sientas y decir, ah, vale, pues entonces ya no lo siento. Esa culpa muchas veces está ahí. Sí, y en muchas ocasiones es una culpa que es totalmente irreal, que me la estoy autoimponiendo yo. Es decir, yo cojo y lo que hago en muchas ocasiones es un ejercicio en el que yo imagino lo que podrían estar pensando otras personas y en muchas ocasiones de forma negativa. Y yo mismo soy el que empiezo a pensar en esas palabras y empiezo a tragarme esas palabras como si fuesen una realidad como tal. ¿Qué ocurre? Que a esto lo sumamos el hecho de que hacia mí, hacia nosotros mismos, casi siempre, como te digo habitualmente, somos mucho más duros con nosotros que somos con los demás. Entonces, es súper común el hecho de que si yo tengo un amigo, si le diésemos la vuelta y tuviese un amigo que sea celíaco, por ejemplo, en nuestro caso, es decir, sin problema en ningún lado, pero con nosotros no nos permitimos ese lujo. Con nosotros es siempre coger, sacar la fruta y empezar a pegarnos, empezar a decirnos las cosas de una forma que no viene a cuento. Una de las cosas más habituales es el tema de la culpa. Como si, al hilo de lo que estamos hablando antes, como si fuese algo que es mi decisión, como si fuese algo que yo he elegido y que yo estoy deseando hacer el mal a otra persona por algo, ¿no? Hay un ejemplo que siempre pongo, me parece que te lo he puesto a ti 40 veces, y que al final me haces hablar casi siempre de... Te pones siempre lo mismo que es, por ejemplo, si tú y yo de repente vamos a salir a correr y yo te digo que tengo la pierna rota. ¿Tú me vas a decir que salga contigo a correr? ¿No me debería de sentir culpable por ello? ¿O tú? No, no, no. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a sentir tú culpable por tener una pierna rota?
Vale, pues se nos olvida en muchas ocasiones que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y ahí puede haber un poco de complacencia también, porque yo pienso, por ejemplo, yo Mira cómo tengo... hilas ya ideas de otras veces, ¿eh? ¿El qué? El que mira cómo hilas ya ideas de otras veces, digo. Es que yo pienso en ejemplos de mi día a día. Yo tengo un grupo de Sí. amigos que somos, bueno, tengo varios, pero este concretamente es curioso, porque tenemos a un diabético tipo 1, además con su buena insulina, el pobrecito ahí va estupendamente, pero bueno, con sus controles, obviamente, intolerante a la lactosa, alérgico a los frutos secos. Hablo de personas distintas, ¿eh? Parece un chiste. Sí, no, no, Esto de una totalmente. O celíaca, sea, un diabético, un intolerante entran en un bar. totalmente. O sea, tenemos frutos secos, además, Sí. potente, o sea, una alergia estupenda, Ajá. intolerancia a la lactosa, que además, por suerte, esa intolerancia a la lactosa es más leve, bien, no Bien. pasa nada, pero bueno, hay que tener cuidado, obviamente. Efectivamente, ahí está. Esa diabetes, la celíaca, que soy yo, Ujú. y luego tenemos a otra persona, que es mi chico, que tiene, bueno, le cuesta con determinada, es parecido al fobismo, pero no lo es, no puede tomar guisantes, o sea, Juan es más fácil porque a él las trazas no le afectan, pero no puede tomar guisantes, no puede tomar determinadas cosas. Y es verdad que le tenemos menos en cuenta porque lo suyo es mucho más fácil. Pero claro, Ujú. cuando vienen a casa, yo de primeras en mi casa, siempre que viene alguien, me da igual, es todo sin gluten. En mi casa no entra gluten, puede entrar pan de trigo, no hay Ujú. ningún problema, lo vamos a colocar siempre en determinadas zonas, pero yo me desvivo para preparar cosas que puedan tomar los tres y muchas veces me saco a mí de la ecuación. No porque entre gluten, sino porque pues entran cosas que a mí, por ejemplo, pues, ni fu ni fa, que incluso no me gustan, incluso no las voy a comer. Pero es como, sé que este tipo de postre, Gaby lo puede tomar, Javi lo puede tomar, tal, y me excluyo yo. Y a veces pienso, eso, es complacencia, es decir, que vosotros estéis bien, yo soy lo de menos, no sé, cuando podría ser, bueno, que estemos todos bien, ¿no? Entonces, ¿por qué tú lo de menos? No lo sé, te lo pregunto a ti que para eso eres el psicólogo. Analízame. ¿Qué tal? Y esto es un ejemplo, pero como este, muchos otros. Es decir, yo cuando grupos de amigos con los que quizás tengo menos confianza y proponen algo, yo digo, venga, vale, yo voy. No, Lore, pero elige tú el restaurante. No, 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 yo voy a ir a tomarme el café porque no creo que pueda comer y son ellos los que elige tú, elige tú. Es como, no, no, no quiero elegir yo, no vaya a ser que no os guste o... Y les vuelvo a poner a ellos por delante y yo, bueno, pues Venga, que esta ya te la sabes. Entonces, no, esta no me la sé. qué emoción hay ahí? ¿Qué emoción hay ahí? Miedo no. Sí. ¿Es miedo también eso? Mira las últimas frases que me has dicho. ¿Qué te he dicho? No sé, tú sabrás qué me has dicho. ¿Qué te he Yo dicho? Que voy les pongo allí a a ellos, tomarme el café, no sí, vaya a ya, ser que luego qué. que no les guste. Ah, ¿Eso es miedo también? Sí. O miedo. vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Si no es un miedo social, de lo que puedan pensar o decir los demás o el juicio que pueda haber. Vale, vale. Es que al final es todo miedo. Todo no, pero muchas cosas Mucho. sí. De las ¿Cómo se cosas. camufla el miedo para que no sepamos identificarlo? ¿En forma de vergüenza? Más ejemplos. Fu, esa es una muy buena pregunta. Básicamente es, lo utilizamos un montón de palabras, de hecho, nosotros para camuflarlo. Nervios, respeto, me da cosilla, todo lo que tiene que ver en ámbitos sociales en cuanto a lo que pueda decir o pensar otra persona. Muchos enfados incluso también cubren a los miedos, entonces como a mí me da cosita o no me gusta sentir esta emoción, lo que hago es cubrirlo y cabrarme con los demás, estar mucho más irascible, saltar más ante las cosas que me dicen. Es decir, todo eso en muchas ocasiones lo que hace es enmascarar el miedo, pero porque, ya te digo, no nos gusta habitualmente sentirlo, se nos hace desagradable. Entonces, como no nos gusta, lo que hacemos en muchas ocasiones es poner otro tipo de palabritas para yo estar más tranquilo. Por ejemplo, lo que te decía, no, es que ir allí me pone un poco nervioso. ¿Me da miedo? Sí, Y sí. luego muchas veces es tan sencillo como para ir a escuchar lo que estamos diciendo. Fíjate que ahora al repetirte tu propia frase, tú mismo has dicho, ah, has hecho así con la cabeza, en plan, ah, porque ahí te has dado cuenta.
Y uno de los grandes problemas que tenemos habitualmente con nosotros mismos es que no nos escuchamos. Ya, Hablamos, eso sí. hablamos, no nos escuchamos. Pensamos, no nos escuchamos. No tenemos conciencia incluso de las palabras que estamos diciendo o cómo nos lo estamos diciendo. O qué es lo que de verdad estamos teniendo en cuenta o no estamos teniendo en cuenta. Efectivamente, el ejemplo este de... Es que me gusta mucho, lo he repetido un montón, el de la tortilla. No, Elena, uy, Elena, no, Lorena, no. Que ya veréis que es muy interesante, de verdad. No sé. Es el poder del lenguaje, de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y hay gente que se habla muy mal a sí mismo y al final te quedas con eso. Y el ejemplo de la tortilla, yo me lo sé porque es un ejemplo muy bueno. Pero ponle tú, si yo creo que cada vez que vengo me haces ponerle, ponle tú ya directamente. Vale, venga, allá voy. Y ya si te equivocas no te preocupes que yo te ayudo. Vale, no, me lo sé, Venga, allá voy. El tema es algo así, ¿no? Como, bueno, pues cuando hablamos, cuando nos expresamos, bueno, pues la manera en la que lo hacemos, pues también es la manera en la, o sea, nos escuchamos hablar y también nos quedamos con eso, ¿no? O sea, es como, si yo digo, ahí va el ejemplo. venga. A ver, puedo decir, aunque hago una tortilla de patatas muy rica, hoy me ha salido mal, o puedo decir, aunque hoy me ha salido mal, hago una tortilla de patata muy rica. Entonces, esta segunda frase es la buena, la que nos deja en todo lo alto, ¿no? En plan, bueno, a ver, hoy ha salido mal, pero es que yo hago unas tortillas y sin embargo la otra es derrotismo, ¿no? Es, sí, las hago bien, pero mira lo que he hecho hoy. Esto no se puede comer. Y Perfecto. eso funciona con absolutamente todo en la vida. El tema del diálogo interno, desde luego, es una de las cosas que es más necesario trabajar a nivel interno y que no estamos acostumbrados casi siempre por desconocimiento. O sea, ejemplo, mensajes victimistas, mensajes catastrofistas, de hiperresponsabilidad, dicotómicos, de si no es blanco es negro directamente. O sea, todo ese tipo de mensajes que en mi día a día, negativos también, todo ese tipo de mensajes se me van anclando, yo me voy acostumbrando a ello, considero que es lo normal y vivo continuamente con ellos. Y luego de repente me pregunto, ¿por qué me falta a mí o noto yo que hay algo por ahí que no estoy del todo a gusto? Aunque tenga todo bien en la vida, por así decirlo, pues en muchas ocasiones es simplemente por el diálogo que estoy teniendo. O sea, he tenido muchísima gente con diálogo súper victimista, en el sentido de, fíjate, cuando hablábamos antes, de no notar que tiene sensación de gestión en ningún ámbito de su vida. ¿Por qué? Porque solamente observan todo lo que está mal o todo lo negativo o todo lo que no pueden hacer. Entonces, como no puedo controlar y no puedo hacer nada de esto y esto, es como que lo veo todo negro aquí arriba y a mí me come. Yo soy chiquitito y me come. Entonces, claro, eso me afecta a mi autoestima, me afecta a cómo me veo y a cómo me siento como tal. ¿Por qué? Porque no hay ningún poder ahí en lo que tú tienes capacidad de hacer. Solamente está hacia afuera. Entonces, generar un Exacto. cambio en cuanto a lo que sí, como te decía antes, sí que es mío, sí que depende de mí, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que tengo, todo eso me ayuda en muchas ocasiones. Con el tema, por ejemplo, de cualquier enfermedad pasa. Con el tema de la celiaquía pasa. No, es que no puedo ir a tal sitio, no puedo hacer esto otro, no puedo viajar a tal sitio, no puedo. Efectivamente, hay muchas cosas en las que vamos a tener más dificultades. Y es que eso es así. Eso sí, ¿qué es lo que yo sí que puedo hacer con respecto a ello? ¿Qué es lo que yo sí que quiero? Lo primero, y a partir de ahí empiezo a pensar en las opciones, que es una cosa que me toca trabajar prácticamente todos los días. Y es qué opciones sí que tengo. Porque cuando entro en un diálogo que es más victimista, lo que yo hago sin darme cuenta es solamente focalizar en lo que no. Claro, cuando empiezo a observar un poquito fuera, ahí de la caja, por así decirlo, lo que empiezo a ver es que hay opciones que a lo mejor no se ven ni planteadas. Y muchas veces que son súper sencillas, pero súper sencillas. Por ejemplo, ya por un ejemplo tontísimo, he trabajado con un montón de celíacos, o sea, yo creo que con todos los celíacos, sobre todo cuando son nuevos, que me han dicho que a lo mejor para ir a otra ciudad y tal, que les da miedo, pues no encuentro un restaurante, un tal, no sé qué. Y yo la respuesta más sencilla que les puedo ofrecer en muchas ocasiones es, a una ciudad de España, sí, Mercadona. Es decir, te haces un bocata, comes Exacto. simplemente. Y lo gracioso es que la gran mayoría de ellos no se lo habían planteado. Es decir, pues es verdad, sin comer no, ¿qué?
Exacto, sí, sí, sí. A ver, yo entiendo, y esto lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? Las fases por las que pasa uno cuando te dan un diagnóstico, pero para que ese diagnóstico en este caso de una enfermedad que es para toda la vida, pese menos, hay que informarse. Es Siempre, fundamental, es siempre. fundamental. Y al final ahí lo que vamos a hacer es ganar herramientas que nos facilitan la vida. Que sí, que a medida que conocemos más la celiaquía, también vemos más, Olin, pues si me voy a la India, pues lo voy a tener complicado. Siempre vamos a tener fruta, siempre vamos a tener fruta. Que eso no es consuelo cuando tú quieres disfrutar de una gastronomía y tal, vale, pero existe esa posibilidad y bueno, y con el tiempo y con los años cada vez será más fácil todo en general. Pero muchas veces yo me encuentro con pacientes recién diagnosticados o que llevan un tiempo y todavía no están del todo bien, que viven con mucha frustración Ujú. y con el no, con el no puedo salir a comer fuera, no puedo viajar, no puedo ir a casa de mis amigos y al final siempre hay maneras de hacerlo. No es la manera más cómoda, ¿vale? No es, ahora llego aquí y venga, y a comer y todos jauja, pero hay formas de hacerlo. Y yo creo que ahí es muy importante el papel que tenéis vosotros para darnos herramientas para gestionar y entender esto y decir, no puedo estar anclado en el no. De hecho, eso pasa, como tú has dicho antes, con cualquier tipo de situación. O sea, la información aquí es clave y en muchas ocasiones lo que nos falta es eso. O sea, no solamente en el ámbito de la psicología, por así decirlo, sino que si yo no conozco directamente qué opciones sí que tengo, evidentemente se me va a complicar siempre un poco más. Claro, si eso lo junto de repente con que me pega un pico de ansiedad, que ya lo que hace es directamente visión túnel, yo me cierro y no soy capaz de ver nada, pues entonces cuando se me complica mucho más. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo, por lo tanto, va a ser mucho más complicado. Pues me queda focalizado lo primero en el no. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya a partir de ahí las demás, cuando suelto lo que dices tú, la frustración, tristeza, al fin y al cabo, me acaba pasando lo mismo, me quedo anclada también a ella. Y como me parecería tal otras veces, si yo no doy paso a la tristeza, si yo no la observo, si yo me niego a esa emoción, que es lo que solemos hacer, ahí es cuando, sin darnos cuenta, nos estamos perjudicando también a nosotros. Y una de las cosas que más me gusta siempre que hablo de esto, o esto, aunque sí que lo repita 20 veces, esto no es como el ejemplo de tortillas, esto aunque lo repita 20 veces no me cansaré nunca de repetirlo. Si yo no doy paso a la emoción de la tristeza, me estoy perdiendo algo que es muy valioso y muy necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque si la tristeza está con nosotros evolutivamente, si no la hemos perdido, por algo será. Y es que es la única emoción que mira adentro, que nos ayuda a tener introspección, a reorientarnos. ¿Cómo lo hacemos? Preguntándonos y siendo conscientes de esa emoción. Es la única que me puede llegar a decir qué quiero, cómo lo quiero, qué puedo hacer, qué opciones tengo, cómo me puedo reorientar y hacer las cosas. Incluso en un duelo porque se haya muerto un familiar, por así decirlo, para irnos a algo más alto, más tope, por así decirlo. Si yo no hago caso a esa tristeza, yo no puedo reorientar mi vida para ver quién coge las funciones que se han quedado vacantes, o cómo se va a gestionar a partir de ahora la vida, o cómo vamos a actuar de aquí a futuro. Por eso la tristeza es tan necesaria para nosotros. ¿Que es muy desagradable en muchas ocasiones? Sí, lo es. ¿Que eso es lo que hace que en muchas ocasiones nosotros lo que hagamos sea intentar cerrar la puerta y no mirarla? Pues sí, también es lo que hacemos. ¿Que eso es perjudicial para nosotros? Sin dudarlo. Entonces, por eso necesitamos en muchas ocasiones entrar dentro de la emoción y ver para qué está conmigo, qué me quiere decir, qué información me quiere dar. Porque de eso se trata, de ver qué información me está queriendo dar la emoción. Y todas las emociones, al fin y al cabo, trabajan en lo mismo. Todas me quieren dar información. Si yo me niego la emoción, la información entonces es nula. Y yo Y entonces no, sigo repitiendo ciclos. Todas, por ejemplo, el enfado, lo mismo. Si yo no comprendo que la emoción del enfado está para mí, ayudarme a poner un límite a algo, me voy a quedar en lo mismo. Luego, ¿qué pasa? No le hago caso porque a mí no me gusta enfadarme y ya estoy confundiendo enfado de emoción con una conducta agresiva, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, en verdad. Acabo actuando al final de forma pasiva, para hilar con lo que estabas hablando antes del querer y el complacer que hacemos en muchas ujú. ocasiones, esa pasividad como tal. Y luego viene el enfado conmigo mismo, de por qué no he hecho tal. Y ya la culpa y el látigo también para mí, por no haber puesto un límite en muchas ocasiones, incluso a mí mismo, algunas conductas que yo hago.
Con los miedos es exactamente lo mismo. Me está advirtiendo de algo. Si yo no paro un momento para ver de qué me quiere advertir como tal, para observarlo y para racionalizar sobre si es algo que es lógico o no es lógico, pues evidentemente él va a seguir por aquí atrás en nuestra cabeza, pim, 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 hasta que le hagamos caso. Y si no le hago caso, va a seguir así, una y otra Mm. vez, y cada vez llamándome con más fuerza. Entonces, claro, yo de repente digo, ¿por qué esto ahora me agobia tanto? Me agobia tanto porque a lo mejor en primer momento no le hicimos caso, he ido creciendo, 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 porque le has ido evitando. Porque cuanto más evito un miedo, como siempre te digo, cuanto más evito un miedo, más aumenta. Le damos alas. Sí, por eso la importancia de, a nivel emocional, empezar a observar mínimo, cuando yo siento cualquier cosilla, incluso en el cuerpo, porque lo sentimos directamente en el cuerpo, frenar un segundo y ver qué siento y cuál es la emoción de verdad. La culpa, por ejemplo, no es una emoción. Justo ahora están preguntando por eso. Mira, dice, soy madre de una niña diagnosticada recientemente, me siento culpable por ello y lo gestiono muy mal. ¿Cómo puedo transmitir tranquilidad a mi hija y confianza? Bueno, a mí lo primero que me viene a la cabeza es ¿por qué te sientes culpable con respecto a ello? A veces, ¿sabes por qué pasa? A ver si nos contesta, pero a veces muchas veces los papás y las mamás nos cuentan que se sienten culpables por haber dejado en herencia la genética de la celiaquía. Pero es que no podemos sentirnos culpables por algo que no controlamos para nada. Efectivamente. Y sabes también lo que afortunadamente pasa, que ahora podemos dejar en herencia la celiaquía. Antes no, porque nos pasaba lo que nos pasaba. Por eso ahora seguramente, no lo sé, tú me lo dirás tú mejor que yo, pero a lo mejor por eso ahora hay más. Puede ser. Puede ser. Entonces, si nos contesta, me dice, vale, Lorena, si no, es lo que te estaba comentando, ¿para qué sentir la culpa? Es decir, dices, ¿cómo transmitir seguridad y confianza? Vale, pues en muchas ocasiones, cuando yo me anclo a un sentimiento, como puede ser la culpa, lo que estoy anclándome es mirando hacia atrás y anclándome a un punto de tristeza, como tal, de algo que no es mío, no me pertenece. Entonces, como yo estoy pendiente de eso, hacia presente, las sensaciones que tengo también son de tristeza. Entonces, claro, si yo no gestiono esa emoción, la emoción real, no el sentimiento, sino la emoción real, porque es lo que estoy teniendo yo también, lo que me genera es que luego se me pueda complicar más el transmitir. Claro, hay que tener también en cuenta una cosa, cuando hablamos de una enfermedad como esto, o justamente con el dato que ella está dando, cuando hablamos de duelos, los duelos por salud no lo viven solamente la persona que está teniendo la enfermedad como tal, sino que también se vive alrededor, se vive en el entorno. O sea, siempre que hay un cambio, siempre que hay un cambio hay un duelo, siempre. Por lo tanto, yo de repente me sacan que mi hijo, mi hija, tiene esta enfermedad, la que sea incluso, en este caso celiaquía, por suerte, como siempre decimos al final, Lorena, o sea, por Sí. suerte es lo que es. Saca esto, sale esto y hay algo que cambia, porque ya no estamos haciendo las cosas como se estaban haciendo antes. Hay un proceso, por lo tanto, si hay un cambio, hay un duelo. Y las fases son las mismas a pasar. Claro, como decía antes, si yo no entro en valorar qué emoción hay, lo que va a hacer mi cerebro va a ser empezar a disparar para todos lados, pero no se enganche. En muchas ocasiones es esto de la culpa. No, venga mucho aquí. ¿Por qué? Porque es cosa mía. Y ya lo que hago es entrar en un diálogo nocivo para mí en el que yo me empiezo a frustrar. Mm, Claro, es que eso es al final lo que estamos dejando de ejemplo, sin claro. darnos cuenta. Sí. Que efectivamente es una sensación que en muchas ocasiones es difícil de gestionar, por supuesto. Que evidentemente que yo diga aquí ahora, pues ya está, o sea, no se puede hacer mucho más con ello porque evidentemente no es un proceso personal y demás, vale, pero ciertamente, si yo no tomo conciencia de lo que me pertenece y lo que no me pertenece, o si yo no tomo conciencia, o mejor dicho, si yo no focalizo en lo que yo sí que puedo hacer o qué opciones concretas yo sí que puedo hacer para trabajar o mejorar la situación, pues esa estamos. Sí que puedo decir que una de las cosas que, al hilo de la pregunta, ¿vale? Para también responder un Ujú. poco más, para transmitir seguridad, es dotar de independencia. Si se equivoca, que se equivoque. No Claro, pasa nada.
Independencia versus sobreprotección. Efectivamente. Qué difícil, Efectivamente. ¿eh? Yo no soy madre, pero entiendo que tiene que ser difícil decir, bueno, yo estoy aquí para todo, pero tienes que aprender, porque el mundo ahí fuera es el mundo ahí fuera, ¿no? El día de mañana. Efectivamente. Y que salga y que entre y que piense en las cosas como las va a hacer, que no se dé todo siempre preparado. Es decir, porque tú puedes intentar transmitir seguridad de tu punto, pero es mucho más necesario para las personas en general que aprendan a tener seguridad por sí mismas. Y es un punto que habitualmente como padres o cuando trabajo con padres también lo ves, que nos focalizamos en lo que yo puedo dar, que está muy bien, pero cuando hablamos de estos temas es mejor lo que yo puedo desarrollar en la otra persona. No dar, sino desarrollar, porque eso va a depender de la persona que tengo delante. Ahí entra todo lo que hemos hablado antes, incluso de los diálogos. Si el Ujú. diálogo interno se transmite exactamente igual con un diálogo externo, estamos creando, sin darnos cuenta, evidentemente, que la persona que tenemos delante también aprenda a tener ese tipo de diálogo. Por eso hay puntos como lo que hemos hablado antes de la complacencia o el de ser fuerte, que es uno que siempre te digo porque a mí me trae por el camino de la amargura con la gente, que está instaurado directamente a nivel social. Todos tenemos el mismo tipo de diálogo, pero porque todos hemos ido hablando de lo mismo. Entonces al final es lo normal. ¿Qué es lo Ujú. sano? No, pero es lo normal. Ay, Salud, gracias. Bueno, ya empezamos. 5 o 6 seguidos, facilito. no pasa nada. Solo te están viendo 100 personas. Bueno, tampoco. No son tantas, claro. Y luego en diferido, los que sean. Mata. No es algo que me perturbe. Tampoco, ya lo sabes. Entonces, como estábamos hablando, lo ideal es aprender a desarrollar. Y muchas veces simplemente el hecho de cambiar la forma de comunicar no sirve. Simplemente el comunicar de lo que decimos y cómo lo decimos, incluso el tono con el que decimos las cosas. Y este es un caso que es súper habitual. Dar un poquito de ala, sobre todo a un adolescente, es necesario. Si yo le sobreprotejo, entonces lo que estoy haciendo es todo lo contrario, que aprenda a depender. Y cuanto más dependemos, más chiquititos nos vemos. Entonces los diálogos de victimismo que decía antes, de el mundo me come, evidentemente van a ser mucho más habituales, porque le van a faltar recursos para enfrentarse. Y se tienen que frustrar y dar cabeza contra la pared, porque de hecho para eso también es la adolescencia. Que así Ujú. pasa, que habitualmente yo lo que veo ahora en la adolescencia acaba, o este tipo de sensaciones de frustración, de aprender a enfrentarse al mundo, acaba, pues cuando acaba en la universidad y de repente se ven delante así del mar del desempleo, como digo yo en muchas ocasiones, del, a ver qué hago yo ahora con mi vida de verdad, ahora que ha acabado lo que supuestamente estaba arreglado. Pasan muchísimas ocasiones que me llegan, pues eso, cuando acaban la universidad, que es cuando piensan de verdad por sí mismos, vale, ¿y ahora qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y entran en esa crisis que antes se tenía cuando eran más jovencitos, en cuanto a qué quiero hacer yo. Muy habitual. Lo que pasa es que entiendo, claro, que el kit de la cuestión aquí, lo complicado es establecer, ¿no? Ese límite entre protejo, ayudo, apoyo y le dejo que aprenda. De hecho, nos pregunta Janina desde Paraguay, nos dice, mi hijo de 8 años tiene celiaquía desde los 3, diagnóstico de celiaquía desde los 3 años, ha aprendido a cocinar sin gluten, ahí no necesita ayuda, pero dice, el acompañamiento psicológico, claro, es un niño de 8 años. ¿A ti te diagnosticaron por ahí? ¿7 u Chicos, 8? por 7. Claro, tú eras un niño y nos has contado alguna vez en el podcast que tu madre siempre te ayudó con esa independencia desde pequeñito y eso es difícil. Bueno, depende cómo lo catalogues. Quiero decir, Ya, qui- quizás vivimos ahora en un mundo en el que quizás, no lo sé, ¿no? Pero muchas veces cuando hablas con mamás y tal, al tener más información sobre la celiaquía, sobre establecimientos, sobre productos, pues igual tendemos a crear un mundo, pues a protegerles más de alguna manera, ¿no? Oye, pues esta es nuestra burbuja, aquí no pasa nada. Y cuando tú y yo éramos más pequeños y nos diagnosticaron a mí en plena adolescencia, a ti de niño, era diferente. ya. Aquí hay distintos puntos. Lo primero, como hablábamos antes, es el tema del miedo. O sea, muchas veces, siempre, la sobreprotección viene por miedo. Pero es que ese miedo, en este caso, le tienen los padres. Entonces, si tú crías con miedo,
lo que estás acostumbrando es a hacer caso al miedo. No lo estás enfrentando. Todo lo contrario. El miedo manda. Efectivamente. Entonces, el miedo sirve evidentemente para sobrevivir y es necesario. El miedo, por ejemplo, a mí como celíaco, si yo me voy a un sitio nuevo, me sirve para coger y antes de ir, informarme levemente de a ver si tengo alguna opción o cómo voy a hacerlo como tal. Claro, sirve para ocuparte de hacer algo. Todo lo demás ya es ansiedad. Entonces, cuando hablamos de sobreprotección, hay que tener en cuenta eso. Al miedo de quién le estoy dando a Ale. Porque lo primero es al mío como padre, que soy yo el que no se está permitiendo. Entonces, está generando una evitación de una situación para que sea yo el primero que se sienta bien o que esté tranquilo, mejor dicho. Claro, ¿cuál es el efecto que tiene eso? Porque a mí lo que me va a pedir luego el cuerpo la siguiente vez es que vuelva a actuar exactamente igual. Y si no lo hago, voy a tener más miedo todavía. Entonces, el primer límite, como antes decíamos, tiene que ser para mí. Y te añado una cosa que es al margen, pero que me gustaría rescatarte, ya que también me has hablado del tema de cómo nos hablamos y del diálogo. Cuando tú catalogas algo como difícil, ten por seguro que va a ser difícil. Ya. Sí, 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 o sea, ya lo piensas así, ya te enfrentas a ello así, ya vas torcido a hacer lo que tengas que hacer, y luego igual vuelves y dices, ah, pues mira, no era tan complicado, ¿no? Pero sí, son ganas de anticiparse a cosas que tú te montas la película en la cabeza y estás convencido de que es así, y ya te genera todo lo que te tiene que generar antes incluso de enfrentarte a ello, ¿no? Efectivamente. Además de que, concretamente, no sé si te lo comenté alguna vez, si ya como llevamos tantas, yo ya no sé de lo que te he hablado, de lo que no te he hablado, yo ya no sé. De todo. O bueno, la verdad es que sí, un poco, porque además como habitualmente las dudas más comunes y más habituales suelen ser habitualmente las mismas, pues normal que luego al final mezclemos temas. Pero sí, o sea, el hecho de, se llama efecto Pigmalión o profecía autocumplida concretamente, y es que si yo catalogo algo, si yo pienso que algo va a ser de una forma determinada, mi cerebro lo que va a hacer va a ser dar esa dirección y esa instrucción. Entonces va a ser más habitual que yo me lo tome de esa manera y que yo pues lo sufra incluso más o lo pase mejor si considero que va a ser algo fácil y sencillito o algo súper divertido. No me decir, aprender a montar en bici pensando que va a ser algo súper duro y súper malo a pensar que va a ser algo muy divertido, como tal. Hombre, sí, la No me caigo, si motivación me es caigo, distinta, ¿eh? claro, si me caigo, pero es algo muy divertido es porque estoy aprendiendo y tengo que seguir. Si estoy pensando que va a ser algo malísimo y me caigo, si es que ya lo sabía, si es que quién me dice a mí que me metan esto, si es que quién necesidad, si es que no vuelvo a montar en mi bici en mi vida. Y es por la Sí, instrucción inicial. Entonces, cuidado con las instrucciones que damos. A mí siempre me gusta decir que las cosas son, que no pongo ni en fácil. O sea, simplemente son. Y luego ya la categorización la estamos haciendo nosotros de una forma totalmente subjetiva y en muchas ocasiones injusta, incluso para con nosotros mismos. Entonces, cuidado con cómo categorizamos las cosas que tenemos delante. mm. Y nos perdemos además muchas, muchas cosas. Hablábamos hoy en el grupo, esta mañana en el grupo de WhatsApp, cuando estábamos comentando pues, que esta tarde teníamos cita con nuestro psicólogo de cabecera, con Aaron Jiménez y tal, pues hablábamos precisamente de los problemas que tenemos a nivel social, ¿no? De, pues eso, de ir a restaurantes y comer totalmente relajados. Y había gente que decía, es que no salgo, no salgo. Y es verdad que lo tenemos más complicado. A día de hoy en España es un poquito más sencillo, pero también depende mucho. No es lo mismo Talavera de la Reina que Madrid o que Barcelona. Pero aún así nos estamos perdiendo una parte de nuestra vida que para estar contentos y para decir, pues tengo calidad de vida, es importante. O sea, al final somos un ser, somos un todo y la parte emocional y la parte social es importante. No podemos ir a lo loco a cualquier sitio, pero hay que intentar, pues, dar ese paso de decir, pues lo que tú dices, ¿no? Voy a buscar un lugar o voy a buscar dentro de ese lugar, pues no me dan garantías, pues me apunto al café o tal, porque si no nos estamos perdiendo cosas. Y muchas veces hay gente que directamente me dice, no, yo fuera de casa no como ni aunque sea un 100% sin gluten. Entonces, es un problema. O sea, en un 100% sin gluten podemos comer.
obviamente, y deberíamos poder comer tranquilos. Que luego pasan cosas, por supuesto, el error humano está siempre ahí, ¿no? Supuesto, Pero es como poner la venda, ¿no? Antes de, por supuesto. De hecho, a ver, el error humano es que está en cualquier lado, incluso en ti. por supuesto. Incluso en ti. O sea, yo me Sí, acuerdo sí, una vez que, bueno, a lo mejor me mata mi mujer, ¿no? Por contar esto aquí así, pero fue ella la que un día se equivocó y me dio un bollo sin, estos del Mercadona, que estaban sin gluten y sin lactosa, pasarse solamente sin lactosa. O sea, estaba colocado al mismo lado. Entonces me le dio sin lactosa, pero con gluten. Yo esa noche era acabé en el hospital. Entonces el romano muchas veces está ahí. Laura, un saludo, Un saludo, Laura, cariño, te quiero mucho. A pesar del envenenamiento. a pesar del intento de... Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, evidentemente la sensación de culpa que tenía ella y el malestar que tenía ella y la tristeza que tenía ella, estaba ella mucho peor que yo. O sea, estaba ella mucho peor que yo. Bueno, esa noche a lo mejor no, a lo mejor esa noche estábamos un ya poco, al día siguiente, ¿no? a lo mejor esa noche estábamos un poco a la paz, sí. Pero sobre todo los días siguientes estaba ella muchísimo peor que yo. ¿Por qué? Porque al final fue un ligero descuido y ya está. A ver, llevamos 17 años de relación, solamente ha pasado una vez algo de esto. Entonces, tampoco una cosa que El diga, porcentaje de error por el parte de por- Laura está le bien. damos buena nota. Es decir, que siempre puede ocurrir algo de esto, en cualquier lado, incluso con la persona, como estoy poniendo el ejemplo ahora, que más te puede creer como tal. Sí. Ya O sea, está. yo cuento muchas veces un ejemplo de un error que fue mío. Y yo me dedico a explicar estas cosas. Claro, no Pero pasa es nada. muy difícil estar siempre en guardia. Es imposible estar siempre en guardia, ¿no? Entonces, estábamos en un restaurante en el centro de Madrid. Era un restaurante con... Ya no existe, es una pena, pero ya no existe. Tenía dos cocinas. El Danícola. No, no, Ay, me no. ha dicho Da ya no Nicola existe. tampoco. Mira, hay un dolor en el corazón de repente, según eso. Da Nicola es una lástima porque Da Pedro, Nicola por también Dios, si tenía nos dos oye, cocinas. ábrelo. Sí, ojalá, cruzamos los dedos. Pero no, este se llamaba Cebada, creo recordar, y estaba en la plaza muy cerca de la Latina. Y Ujú, tenían dos cocinas, es verdad que la cocina sin gluten era así como más chiquitita, era una zona así ujú. pequeñita, aislada, y pues tenían raciones, uy, que le daba el micro, raciones de todo tipo, en plan, pues patatas bravas, alioli, croquetas, no sé qué más tenían, huevos rotos, que a mí me gustan mucho. Ujú. Bueno, y ¿A quién nosotros, no? ¿eh? ¿A quién no? ¿A quién no? Exacto, ¿a quién ¿Quién no? no? Pues nosotros vivíamos cerca de la Latina, entonces muchas veces pues dábamos un paseo hasta el centro y bueno, pues aquel día nos apeteció parar a tomar algo allí y bueno, se nos hizo tarde y ya pues estábamos en la barra, había muchísima gente porque era un fin de semana y dijimos, va, venga, pedimos algo para picotear y ya nos vamos a casa y ya hemos comido y tal. Bueno, a mí me conocían de vista porque ya habíamos ido varias veces y bueno, pues siempre pedía sin gluten, les había preguntado 500 veces por el tema de la contaminación y cuando me explicaron que tenían dos cocinas, maravilla, qué guay. Bueno, pues aquel día tenían de especialidad croquetas de marisco, sin gluten y con gluten, ¿vale? Las con gluten en la cocina con gluten y las sin gluten en la otra cocina. Bien. Y yo dije, pues unas croquetillas de marisco y algo más pedimos, no me acuerdo. Estábamos en la barra, no había mesa porque estaba aquello hasta atrás. Bueno, pues nada, pedimos y al rato pasó una camarera y dijo, las croquetas de marisco y yo, que soy ansia viva, dije, aquí, aquí, aquí. Me trajo las croquetas, yo me metí la mejor croqueta de mi vida en la boca y de repente veo al encargado, que era el que más me conocía a mí y el que me había tomado nota, salir por el fondo del pasillo corriendo con una cara blanco, espantado el pobre, acercándose a mí diciendo, ¿estas son las sin gluten? ¿Has preguntado? Y yo siempre lo digo, cuando estés en un lugar, en una cocina mixta, cuando te traigan el plato, pregunta, vuelve a preguntar, ya has pedido sin gluten, pero a veces puede haber un error de comunicación entre cocina y sala y te traen las croquetas con gluten en vez de las croquetas sin gluten. En este caso, el error era por parte de la camarera menos que mío, porque yo si veo unas croquetas tengo que preguntar en un sitio en una cocina mixta. Sí, las de marisco sin gluten, ¿verdad? Y ella me habría dicho, no, no son sin gluten, y yo, pues ya está, me espero que no me pasa nada, o espera que voy a preguntar, pero no me las habría dado. Bueno, pues claro, yo ya, o sea, es que fue verle a él, entenderlo todo, porque claro, yo estaba, de De hecho, lejos, en cámara lenta. Hombre, sí, sí, totalmente. Juan estaba comiendo esa croqueta diciendo, está demasiado buena para ser sin gluten.
esto no puede ser. Y yo cuando le vi salir dije, vámonos para casa porque en 2 horas me tienes que estar sujetando el pelo. Y bueno, así fue, me pidió perdón, disculpas, disculpa, y al final dices, es que la comunicación es súper importante, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte en un establecimiento que se esfuerzan por tener una cocina, que no es fácil que tengan 2 cocinas, se esfuerzan, pues obviamente el personal tiene que también estar más pendiente de estas cosas, pero yo como paciente me tengo que intentar asegurar al máximo de que puedo comer tranquila. Y ese día fue culpa mía, porque vi croquetas y se me hicieron así los ojos Y ya, y te y no, perdiste. me comí media croqueta, pero eran de buen tamaño. O sea, me la metí en la boca, dije, qué maravilla, y a casa a vomitar, al baño y a lo que surgiese en aquel momento. Y luego cerró al poco tiempo, digo, oye, bueno, soy gafe, ¿sabes? Soy gafe. Vale, con esto también lo que tenemos que tener en cuenta para transmitir es la normalidad. Es decir, que es normal que haya momentos en la vida en los que pasen, que no pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿no? Que tenemos luego un rato así pachuchillo, Sí, pero ya está. O sea, no pasa nada. Tenemos derecho a equivocarnos. Somos personas, somos humanos, no somos robots. Entonces, nos podemos equivocar y no pasa nada por darnos el derecho a equivocarnos. es que no podemos ser perfectos todo el Eh, rato porque, o sea, efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando hablamos también, por ejemplo, de el tema de los miedos a salir a los lugares, que pasa mucho en celíacos que son nuevos, o sea, yo lo he visto un montonazo. mm, Una de las preguntas que me gusta hacer es, ¿y tú cómo quieres vivir? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Por qué? Porque ese tipo de preguntas que me gustan tanto van enfocadas hacia la persona real, no hacia el miedo, que es el que normalmente habla. Cuando yo vivo con un nivel de ansiedad o un nivel de miedo tan elevado que hasta me hace no ir a ningún lado, no estoy hablando yo, está hablando una emoción. Le estoy dando todo el peso de mi vida y toda la responsabilidad de mi vida a una emoción que simplemente me quiere comunicar algo y es que tenga cuidado. Lo que pasa es que como no sé reconocerla desde un inicio, al final vuela y soy yo el que vive en función de esa emoción. Se llama concretamente claro, secuestro amigdalino o inundación emocional. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, no soy yo el que piensa, es la emoción la que está mm, pensando por mí. Por eso me gusta mucho preguntar qué es lo que quiero hacer con respecto a ello. Y luego ya, después de eso, que la gente me diga, no, quiero tal, vale, ¿qué sí que puedes hacer o cómo podemos empezar a hacerlo? Para hacer las cosas con ansiedad y con miedo, sí. Si lo vamos a hacer con toda la ansiedad del mundo, lo vamos a hacer con todo el miedo del mundo. Lo vamos a empezar a hacer. claro, Porque el fíjate, cerebro necesita aprender, que no claro, pasa nada. Entonces, ¿qué? Lo primero saliendo a comer, aunque sea un banco. Salimos al principio a comer a un banco, aunque sea un bocata mío que yo me he llevado al banco. Pero ya estoy en la calle, como tal. mm, ¿Cómo veo un 100% sin gluten? Me voy un 100% sin gluten. Y poco a poco, voy dotando a mi cerebro de la experiencia para que vea que no me ha pasado nada. Y cuanto más vaya viendo, más sencillo para mí es empezar a abrir a nuevas ideas y a nuevas experiencias. Si no, lo que hago es vivir en función de la emoción, no en función de lo que yo quiero para mí. Entonces, claro, cuando nos ocurre eso y yo no vivo en función de lo que yo quiero, cuando ya se me suma toda esa otra parte también de tristeza, de duelo, pero no duelo por la enfermedad, sino duelo por perder mi vida como tal. Y ya te digo, por desgracia, en todas las enfermedades es muy común. Y yo con todos los celíacos que he trabajado, con todos no, pero con la gran mayoría de los que he trabajado, les ha pasado algo similar. Claro, también comprendo que por eso es por lo que acaban en mí. O sea, si no, pues no necesitarían, evidentemente. Y sí que es un patrón que he visto que es habitual, como tal. Entonces, el empezar a observar qué es lo que sí que se quiere para uno mismo, nos viene muy bien. Porque si no, no vivo en función de lo que yo quiero. Repito, vivo en función del miedo. claro. Lo que pasa que ahí es importantísimo llegar a esa pregunta, que alguien te plantee eso, ¿qué quieres? Sí, Porque si no, si tú no te lo planteas, tiras para adelante y dices, esta es mi vida y ya está. A mí me pasa con el avión. ya. ¿Qué pasa? Que una ¿Y así cosa como quieres es, vivir, Lorena? no me hagas esas preguntas tan profundas. Pero no, pero lo estaba pensando ahora mientras estabas hablando de eso. Yo es una cosa que evito porque, de hecho, mis amigos, estos que te digo de la alergia, la diabetes, con mi chico todos los años, en noviembre, se cogen 15 días, este año se van a China.
el año pasado se fueron a Perú, otro año, no, hace 2 años se fueron a Irlanda porque yo les dije, a Irlanda voy, son 3 horas de vuelo, me da pánico el avión, me da pánico. Pues al final no fui. O sea, se fueron a Irlanda y yo les dije, por aquí. Porque cuando llegó el momento de comprar el billete dije, pero yo qué necesidad tengo de pasarlo mal tres ¿Y días antes. esa qué emoción fue la que hablaba ahí? ¿Quién hablaba ahí? El miedo, puro miedo, pánico, pánico. Que ahora estoy mejor, porque sí, bueno, estoy mejor porque no vuelo desde hace 2 años, claro. O sea, estoy fenomenal. Pero es una cosa que digo, ¿puedo vivir sin volar? En el fondo me fastidia, porque sobre todo a mi chico le gusta mucho viajar La pregunta y es esa. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si quieres. claro, a mí me gustaría, yo quiero. De hecho, todos los años cuando nos planteamos las vacaciones, digo, a ver dónde podemos ir en coche, qué tal, qué cual y esto y lo otro. A Galicia, para empezar, Lorena. A Galicia, por A ejemplo, el año Galicia en pasado avión. estuvimos allí, en Galicia, maravilla. Cádiz, que ¿En vamos todos los coche, años coche o en avión? en coche. Por eso te digo, a Galicia en avión. A comer pulpito del rico y a partir de ahí vas sumando y vas escalando. Que sí, pero que no. O sea, yo antes lo Ya hacía lo hablaremos. así. Yo lo hacía así, o sea, yo iba cada vez, le metía un poquito más, le metía un poquito más, hasta que un vuelo a Londres, horrible, tremendo, unas turbulencias, unas cosas, y dije, se acabó, aquí no me pilláis más. Y es eso, que una cosa es la vida social, el día a día, el salir a comer con los amigos, el juntarte con la familia, que eso lo tienes que enfrentar sí o sí, porque comemos todos los días, y otra cosa es este miedo que digo, lo voy a apartar ahí, porque no necesito volar hasta yo que sé cuándo. Entonces, es muy importante también hacernos esas preguntas, porque yo nunca me había planteado, quiero viajar, no, era como una cosa que, bah, pero si la pienso, digo, pues igual tengo que hacer algo. Ten en cuenta que el cerebro es un experto en ponernos excusas. Ah, si no lo necesito. Si como en casa no se come en ningún lado. Si además, ¿para qué voy a viajar? Yo sí que necesidad tengo yo de pasarlo mal durante un par de orillas. Claro, sí, que absolutamente con todo. O si no, para coger oído. Echar también un ojo la cantidad de veces que podemos decir es que tal, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Siempre que hay un es que delante, detrás hay una excusa. Como un caballo, habitualmente. Sí, sí, ¿no? Sí, Y el por eso lo que estoy cerebro. hablando no es lo que puedo, sino lo que quiero. Y en función de eso, mirar qué opciones sí que tengo. Volviendo y retomando el hilo, fíjate, inicial, de qué es lo que sí que puedo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sí que está en mi mano? ¿Qué es lo que sí que depende de mí? ¿Qué opciones sí que tengo? Y a partir de ahí, pues ya está. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta cuando salgo es el turismo gastronómico. Fíjate, un celíaco diciendo que lo que más disfruta es el turismo gastronómico. Hombre, yo también. Lo que pasa que sí que es verdad y yo esto lo digo siempre. Con una buena planificación, hay sitios que no. O sea, te vas a, no sé, ahora no se me ocurre ningún sitio, pero hay sitios que no tienen muchas opciones, pero luego también hay una cosa muy importante, depende también de con quién das al otro lado. Pero a mí me ha tocado tener que trabajar y tener que estar en sitios en los que digo, aquí por voluntad propia no comería ni de broma, pero tengo que comer. Y poder hablar con la cocinera, con el cocinero y decirle, hazme un lenguado a la plancha en una sartén en la que no hay absolutamente nada, con unas patatas fritas hechas de esta manera. Y salimos del paso. ¿Va a ser la comida de mi vida? ¿Voy a recordarla para siempre? No, pero existen esas opciones en momentos determinados. Y Turismo gastronómico ya es disfrute y para eso sí que hay que planificar. hay que tener en cuenta también una cosa, y es, también depende del lugar, pero en muchos lugares, incluso como los que dices tú, que a lo mejor incluso son más pequeños, son más de toda la vida y tal, muchas veces se nos olvida también la empatía de la gente. Yo estaba Sí, en muchos sitios que, sobre todo cuando era más pequeño y que no se sabía tanto, que al fin y al cabo, ¿cuántos años han pasado ya desde que me diagnosticaron a mí? unos 26, cuantos. 26. Pues mi madre, la señora, hablaba con todo el mundo. No le quedaba otra. No quedaba otra. No quedaba otra. Y afortunadamente, en la gran mayoría de sitios, la gente se interesaba y preguntaba para hacerlo bien. Mm.
Es decir, que eso habitualmente tampoco lo tenemos en cuenta. Hay otras veces que no, que te puedes encontrar pues, con eso, de todo. efectivamente. Hay algunas ocasiones que te encuentras también con sorpresas de este estilo. Claro, Sí, ahí está la parte nuestra y la parte de responsabilidad nuestra, que es la de comunicar. Y esto es una cosa que comentabas también antes al principio del tema de la vergüenza. sí. Claro, Además había una pregunta por aquí de una niña, creo que hablaban de una peque, a ver si la encuentro. sí, dame pregunta, que si no va rápido. Mm, a ver, espera, que yo la he visto. Aquí, María Luisa dice. Disciplina la rutina, la familia ha ayudado, ha empatizado mucho, pero le cuesta cuando salen a comer con amigos para pedir platos sin gluten, le da vergüenza decir que es celíaca. Y eso no dice la edad que tiene, creo, parece que Da igual. no, pero yo lo veo pues en gente joven, pero en gente joven No, me no. da la sensación de que es vergüenza y en gente mayor que es pereza, o no, o es todo lo mismo. Muchas veces es lo mismo, es simplemente una forma diferente de catalogarlo. Bueno, igual es que a mí me da pereza a veces, sí. Se esconde de muchas maneras, decíamos antes. ¿Qué hacemos con esto cuando un niño tiene Lo esa primero, cosa lo de... primero, lo primero es ver el juicio que se está haciendo. Sin vergüenza, como hemos hablado otras veces, es un miedo social. Es un miedo en el que yo lo que infiero o lo que creo que sé es lo que está pensando la otra persona. Y soy yo el que está pensando que la otra persona está pensando a mí, por ejemplo, que yo soy raro, o que me lo estoy inventando, o lo que sea. Bicho raro, hablan por aquí, me siento bicho raro muchas Mira, veces. justamente, mira qué acertado he ido, porque Sí, es lo habitual. Entonces yo tengo miedo a que lo piense la otra persona y por lo tanto yo cojo y me callo. Pero es que el que está haciendo ese juicio, por eso lo digo, el que está haciendo ese juicio soy yo, no es la otra persona, soy yo. El que se está llamando raro en ese caso, en ese momento, soy yo a mí mismo. Porque no estoy normalizando, porque le estoy dotando de una etiqueta a lo que tengo que es nociva. Si yo estuviese cojo no tendría ningún problema en llegar y decir, oye, perdona, pongo una silla mientras que espero, que para que no me duela. Pero en cambio con esto, sí. ¿Por qué? Porque me hago una serie de etiquetas. Y me las hago, como digo, yo solo. Entonces, lo primero es ver qué etiquetas está poniendo la persona para que empiece a pensar sobre ella. claro. Porque si yo no empiezo a observar esas etiquetas, si yo no empiezo a desmontar esa idea que yo me formo con respecto a ello, me voy a empezar a comer como si fuese una realidad. Y yo mismo lo que hago es acabar actuando de esa manera, como si fuese una realidad. Entonces yo me callo Sí. porque para mí es una realidad. Y con el molestar, estoy poniendo comillas, que a veces también nos cuentan, ¿no? Dicen, mira, es que yo ya no voy a comidas familiares porque Por lo eso, paso mal y encima tengo que tal y me da la sensación de que les molesto y es lo mismo, ¿no? Es entender, sí, sí, muy similar. De hecho, lo que hablábamos también, muy similar a lo que hablábamos al principio. Soy yo el que está pensando eso. Soy yo el que se está poniendo esa categoría. Soy yo el que se está tratando como una molestia. Soy yo mismo el que no me estoy valorando al final. ya, Porque me estoy tratando no como una persona humana a la que hay que mostrar respeto porque tenemos nuestra serie de derechos también, sino como una molestia. Entonces yo mismo me estoy faltando el respeto a mí mismo. Yo solito, conmigo, sin nadie más. Entonces al y final cojo luego, y dejo de hacer cosas porque me estoy faltando al respeto. Y hasta que no empezamos muchas veces a comprender que un montón de cosas que nos pasan en nuestro día a día es porque me falta el respeto, pues valga la redundancia, no puedo empezar a respetarme. No puedo poner ese límite que hablábamos antes. Decir, mira, hasta aquí. Si no o empiezo a sea que respetar, que tengo derecho. ya, pero a veces eso es difícil de identificar. Decir, Cuidado. espérate, que me estoy faltando el respeto a mí misma por no Sí, decirle a mi cuñado, no pases el pan por encima de mi plato, por favor. cuidado con lo del difícil de nuevo. ¡Ay! Es que siempre me las lía. Claro. Te la Que lías tú no, es sola, yo que simplemente te escucho, ¿eh? ya, 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 La ya. que no te escucha eres tú. Ya. Sí, es que al final es lo mismo, efectivamente. O sea, es no poner límites. Si no pones límites, te estás exponiendo a que
a que efectivamente te falten al respeto. Y luego además a veces te metes en un ciclo, en un círculo vicioso, ¿no? Porque si en un momento determinado, por no molestar, pasas esto por alto, luego no te puedes quejar porque lo pasen por alto. Y eso ocurre con la celiaquía. Lo vemos a menudo. De hecho, Rocío pregunta por ese tema. Justo el caso contrario al que estamos hablando. Es decir, no soy yo la que no dice, sino que yo impongo ciertos límites, oye, no hagáis esto, tened cuidado con esto otro, y como dice Rocío, dice, son familiares que no lo entienden, que piensan que es una exageración, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo una vez que nos mandaron una pregunta y rompiste una pareja. ¿Quién, yo? Sí, 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 tú no pongas cara de bueno. Sí, una chica, no sé si te acuerdas, que nos contó que lo estaba pasando muy, muy mal porque vivía en pareja y que su novio pues se ¿Fui yo cachondeaba un o fue? poco. Estábamos ¿Cómo? juntos, que me parece. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fui yo o fue Elena que estábamos Fuiste juntos? tú, estabas tú A solo. ver, que me cuadra mucho también conociéndome, o sea, no... Estabas tú solo. Os pongo en situación, ¿vale? A través de la newsletter le decíamos a la gente, oye, que la semana que viene Aaron, podéis enviarnos preguntas. Y una chica nos mandó una pregunta, nos contó su caso. Estoy recién diagnosticada, muy malita, pasando un proceso muy complicado y mi chico en casa se cachondea porque dice que es una exageración, estoy contaminándome constantemente, no sé cómo hacer para que me entienda y para que me ayude. Y pues Aaron le explicó, cuenta, cuenta, ¿cómo ponemos esos límites? ¿Cómo hacemos que nos hagan caso? En muchas ocasiones es simplemente poner consecuencias también. O sea, el respeto es asertividad. El yo respetarme y valorarme a mí mismo, siendo asertivo, no minusvalora a la otra persona, no hace de menos a la otra persona, simplemente me estoy poniendo en el lugar que me pertenece. Y las consecuencias en muchas ocasiones también son parte de esa asertividad. Es decir, el derecho que yo tengo a que alguien esté o no esté en un sitio privilegiado en mi vida también es algo que es cosa mía. Igualmente también te digo, no recuerdo bien cómo fue el asunto, pero si es como tú me cuentas, entonces yo no rompí nada, la rompió el chaval solo por Bueno, comportarse. sí, sí, o sea, simplemente tú lo que le dijiste es, a veces tenemos gente Seguramente algo en la así. vida, tenemos gente en nuestro entorno que si llega hasta el punto de no respetar nuestra salud, pues igual, ¿no? No tienen que tener el papel tan importante que tienen, ¿no? Y bueno, pues esta chica estuvo luego en la Escuela de Felicidad, nos contó la historia y era bastante fuerte lo que le hacían, vamos, que la trataban de exagerada, de paranoica, de absolutamente todo y ella estaba pues muy malita a nivel físico y a nivel emocional porque no tenía ningún tipo de apoyo, era la persona con la que vivía y es muy importante, eso os lo decimos siempre, la celiaquía nos afecta obviamente a las personas que tenemos la celiaquía, pero nuestros convivientes, las personas con las que vivimos, También. nos tienen que echar una mano y para eso nos tenemos que informar para poder, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Comunicar también a los Correcto, demás. correcto. Y en este caso que estábamos hablando, teniendo en cuenta también la pregunta que te han dicho o que te han hecho, vuelvo a insistir, que la familia se lo toma de una manera determinada, establecer de todas las formas respetuosas que podamos una serie de consecuencias, indicando qué es lo que yo siento cuando se me trata así, súper importante en un mensaje asertivo, es indicar lo que siento, Claro, para ir por pasos de una forma organizada, que a mí me gusta siempre explicarlo así, en un mensaje asertivo podemos hacerlo en 4 pasos. Primero, exponer la situación sin señalar a las personas, no es que tú te rías de mí, sino cuando esto pasa, por poner un ejemplo, es decir, sin señalar, que eso hace que al final las personas se pongan siempre a la defensiva. Después hablar de lo que siento, de lo que pienso y de lo que siento, mejor dicho, luego de lo que quiero y de lo que necesito, y si es necesario, este cuarto punto habitualmente es, no es obligatorio por así decirlo, pero si es necesario establecer una serie de consecuencias. Si el mensaje se da 2 veces de forma asertiva, a la tercera se ponen las consecuencias y luego ya, si se sigue dando, pues se cumplen las consecuencias como tal. o sea, ¿Por un qué? ejemplo podría ser decir, para no señalar a nadie, ¿no? Decir, bueno, a ver, es que Tienes que, si... ¿Cómo? tienes que. Sin esques. Sí, Vale. Bueno, a ver, sí.
estáis constantemente pasando, por poner un ejemplo, ¿no? Pasando el pan de trigo por encima del plato, por encima de la mesa, ¿no? Por encima de los platos, puede que caiga algo de gluten en el plato de mi niño o en mi plato, Más y mal. eso, ¿ya voy mal? Eso con has empezado. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? El hecho de que estéis. ¿Qué hago ahí? O sea, ¿Quién está realizando la acción ahí? ¿Cómo es esto ay, de lengua, el sujeto y el predicado? ¿Quién es el sujeto? el Vosotros. sujeto es la gente que no está entendiendo que yo Claro, vosotros. necesito. Lo que Ah, te- vale, vosotros, ¿vale? Vosotros. Vale, No vale, está, es que pero esto. está. Vale, Entonces, en vez de que vosotros paséis tal, que el pan es el sujeto. vale, 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 Que el entonces, pan pase ujú, por tal vale. sitio, Me expone, ¿no? A tener un efectivamente. problema, a contaminarme, a tal y cual. Que esta situación ocurra de manera reiterada, a mí lo que me hace sentir es que sienta la persona o que piensa la persona. Entonces yo lo que necesito es que esto se haga así, así y así, por este motivo y este motivo. Punto. Y si no me voy, me Más o menos, levanto y me voy. más o menos. Y si no, no esperéis que coma nada. No, sí, mira, tenemos en la escuela Felicidad un grupo de chicas que empezaron justo antes de Navidad ¿Mm? y algunas lo tenían muy claro. Unas decían, yo me voy a llevar el tupper de mi niño a la comida de Nochebuena, y había una chica que ya decía, he dado 1000 oportunidades. No voy a comer con la familia, a cenar con la familia en Nochebuena, porque es constante. Estoy en tensión, casi siempre me acabo poniendo mala y da igual las veces que lo repita. Y justo Marta Carmona, que la saludamos, Marta es dietista nutricionista especializada en celiaquía y en autoinmunidad, está por aquí y nos Qué dice, bueno. sí, es una maravilla, una maravilla. Ha estado también en el podcast, no tantas veces como tú, pero yo ya estoy esperando por la tercera entrevista, Marta, ahí lo dejo. Muy bien. Pues mira, dice, ella también tiene celiaquía, dice, cuando es agotador explicarlo un día y otro, años incluso, a alguien que no escucha, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos y hacemos eso de me voy con el tupper o seguimos ahí pico y pala? Claro, llega un momento que dices, dimito, me bajo. Vuelvo a hacerle la pregunta de antes. ¿Qué quieres hacer y quién quieres respetar? Importante. Si es que al final es Sin un más. poco. O sea, sin más. Es que, sin más. ¿A quién estás respetando en verdad con ese tipo de actuaciones? Porque por mantener el respeto al otro, yo lo que hago es faltármela a mí, pues estoy siendo pasivo. Y eso a nivel interno, nos afecta mucho. Ya, es que además a veces te obliga, lo he contado muchas veces, yo tenía un amigo que me tiraba migas de pan a la cara, tal cual. O sea, con 19 años, ¿no? 20, pues yo salía a comer con mis amigos o un cumpleaños, lo que sea, y en la mesa de enfrente tenía este amigo mío, que sigue siendo amigo mío, que ha cambiado mucho, por suerte, Es lo que te iba a y preguntar, digo, sigue siendo sí, amigo. sí, sigue siendo amigo mío, pero fíjate cómo es. Bueno, también la edad y el nunca haberme. O sea, lo pienso ahora y digo, era idiota, ¿no? Porque me tiraba las migas un poco de broma, porque me decía, nunca me había visto contaminada, nunca me había visto malita, ¿no? Entonces era como, y me conoces de pequeña. Y, y ya es raro que no me haya visto malita, pero no me había visto nunca. Entonces ya, ¿y a ti qué te pasa si comes gluten? Y yo le decía, me pasa esto y lo otro y tal y cual, pero como nunca me había visto, pues la broma, ¿no? De, la celíaca, pum, migas cogía el pan y pum, a la cara. Un día me vio mal, nunca más. Es la persona más cuidadosa ahora, cuando viene a mi casa, cuidado, a ver, no sé qué tal, y yo, tranquilo, relájate, que aquí no hay gluten, no me va a tirar pan a la cara nadie, tranquilidad y tal. Viene un poco de, bueno, pues Así, así, rebozándoselo además. No va a tirar pan a la cara a nadie. no, 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 por supuesto. O sea, y además si lo digo, que sepas que cada vez que tengo la oportunidad, lo cuento, que me tirabas migas de pan a la cara mientras estábamos todos y tal. Claro, yo tenía pues eso, 18, 19.
Sí, porque no estaba todavía en Madrid, o sea, esto era en Asturias, era incluso más joven. Yo no tenía ni la información suficiente para explicarle lo que me pasaba, más allá de decir, ¿por qué me pongo mala? Y tampoco querías, no sé, o sea, era como, deja de tirarme migas de pan, pero no ibas más allá, que quizás, pues de eso, respondiendo, ¿no?, a esa estructura de un mensaje asertivo, pues tendría que ser tan fácil como decirle, a ver tú, bueno, ya he dicho el nombre, da igual, a ver tú, ven aquí, me No, 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 pasa, que vaya con las consecuencias de su acción. ¿no? Exacto, y decir, no salgo más. Sí que es verdad que lo que hacía era ponerme todo lo lejos posible de él. O sea, si él estaba en una esquina, yo estaba en la otra. Pero aún así, pues llegaba el momento de tal y es que nunca me llegué a comer una, pero que me tocó la cara el pan, sí, por supuesto. Y que me cayeron en el plato, por supuestísimo. Entonces, bueno, pues también son etapas. Yo siempre he sido una persona que he evitado el conflicto y me lo he comido yo. Entonces, a veces, por no frenar y no poner límites, tú te vas haciendo cargo de tal y lo que acabas es mintiendo y diciendo, no, no voy a ir a comer contigo que tengo que ir a la peluquería. Y estás en Mentira. tu casa viendo la tele, aburrida como una mona, e incómoda, porque has dicho, has puesto una excusa que no es cierta por no enfrentar una situación. ¿Y por qué estás incómoda ahí? Porque a lo mejor has faltado a un valor tuyo como puede ser la honestidad. Entonces ya nos faltamos, volvemos a faltarnos el respeto a nosotras porque estamos faltándonos a nuestros propios valores. Y nosotros tenemos derecho a decir que sí o que no, incluso sin dar ningún tipo de explicación, Ya. que es una cosa que habitualmente se nos olvida. Pero las justificaciones, ¡fua! Es que el no se vende caro, ¿eh? Aprender a decir que no y sentirte. Yo lo hice este año por primera vez casi, Qué gustito, ¿eh? a mis 41 años, dije que no a una cosa que me trajo por la calle de la amargura meses y dije, pero si no ha pasado nada, lo he dicho y no ha pasado nada. Y muchas veces, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la celiaquía y que nos ponemos esos límites muchas veces nosotros y a veces damos justificaciones de más cuando lo tienen que entender. Oye, pues mira, es que si me quieres llevar a desayunar a una panadería en la que no puedo comer absolutamente nada, porque es todo trigo, pues no voy a ir. ¿Por qué? Es obvio, porque no voy a ir, ¿no? Pero muchas veces te justificas y al final no enfrentas una cosa y eso se pone en la espalda. Lo bonito que es decir, no, ¿por qué? Porque no quiero. Mira, aquí lo dicen. Dice Virginia, y antes te llamé Vicky, Virginia, Viceliac. Dice, por eso no hay nada mejor que nuestro círculo de confianza, familia, amigos o consorte, como dice Celíaco a los 30, el consorte celíaco. Muchas veces, lamentablemente, es necesario cortar relaciones. Y es que suena muy fuerte, pero es que a veces dices, ya no sé cómo explicártelo, y te da lo mismo, 8 que 80. Yo tengo una amiga de toda la vida que encima es sanitaria, de toda la vida, es desde los 3 años, 4, 5, por ahí, pequeñita. Y me sigue diciendo, ¿a ti qué te falta? Una enzima, ¿no? Por eso del gluten. Y yo, ¿cómo que una enzima? O sea, es como, pero Y tú, debajo. claro, o sea, exacto. Tú me escuchas, o sea, me has escuchado durante casi 40 años y ya dices, es que ahí sí que dices, no explico más. O sea, sopor puro y duro. Hay veces que dices, bueno, pues será que no le intereso tanto, ¿no? Hay mil opciones. Luego también es decisión nuestra decidir el valor que queremos dar a las personas en nuestra vida Ya. y la posición en la que queremos poner a las personas. Si es amigo, si es colega, si es conocido, si es... Y en función de eso decido qué tipo de relación quiero mantener. Sí, lo que decía esta mañana, cuando hablábamos en el grupo de WhatsApp bueno, pues de lo frustrante, ¿no? De las situaciones que a veces son complejas, de los obstáculos que tenemos a veces en el día a día, en determinadas situaciones que a veces pues se ponen complicadas y les intentaba dar un poco la vuelta a la tortilla y les decía, pero ningún celíaco entiende o sea, nadie entiende a un celíaco como otro celíaco. Entonces les mandaba una foto
en la que estoy yo en el año 2011, en Fallas, en Valencia, al lado de un cartel gigante que pone gofres sin gluten. Y Uf, claro, eso es como, bueno, uf. también hay que ver la parte buena, ¿no? Que a veces ocurren también estas cosas y que dentro de ese círculo de confianza y tal, es como un subidón. Y yo me acuerdo que estaba con mis amigas y me dijeron, no, vas a flipar. Y fui allí y dije, no me comí el gofre porque no tenía hambre. O sea, sí, pero es que yo no soy de dulce, pero la foto me la hice. Ay, Al año siguiente sí me lo comí y ay. volví, pero ese año solo lo descubrí y me tuve que hacer una foto. Es como si ves a alguien famoso que admiras muchísimo y dices, esto solo lo pueden entender las personas que también admiran a esta persona. Pues hay esas cosas que entre nosotros nos entendemos muy bien, pero que fuera de nuestro círculo No, de mira, confianza yo no no se te entiende. entiendo. Que te encuentres un de gofres sin gluten y no te comas uno, yo no te entiendo. Lo siento, Lorena. Yo Ya ya es me bajo que aquí de... si fuese una tosta de ajo, y, o sea, de jamón y tomate, pues seguro que me la como. Que no soy de dulce, pero el año siguiente volví a Fallas, ahí estaba el mismo puesto, y sí que me puse de nocilla y de gofre hasta arriba. De hecho, hay una foto mía con toda la cara manchada de nocilla, que esa no la compartí porque me daba vergüenza. Pero bueno, que tiene sus cosas. Sí, yo una cosa de hecho que digo en muchas ocasiones, también a mis amigos y tal, que ellos no saben lo emocionante que es poder disfrutar de una comida en algunas ocasiones. Porque es tan normal Ya, comer que no dan muchas veces el valor que podemos dar nosotros al hecho de encontrar un lugar nuevo, con comida nueva, con algo que no has probado, con algo que... y poder probarlo por primera vez. O sea, eso no se valora. ya, Y esa parte es una parte que yo sí considero personalmente que es una parte muy bonita. por Porque yo las supuesto. primeras veces que he podido probar algo, para mí ha sido una maravilla. O sea, yo cuando me enteré que había un, por ejemplo, un restaurante chino aquí en Talavera, que no había comido chino en mi vida, que la mujer del cocinero, algo así me parece que me dijeron que era, que era celíaca, y yo allí, Por comer cierto, chino, ayer había una paisana tuya de Talavera aquí conectada, no sé si está hoy, ¿eh? Sí. Ayer teníamos que además lo dije, digo, pues mañana Aaron se conecta desde Talavera. Efectivamente, o sea, yo la primera vez que fui a un restaurante 100% sin gluten es que no daba crédito. O sea, yo primero sí, estaba como tensa, en plan, pero 100%, pero de verdad. Y cuando ya te convences, porque te lo han dicho 517 veces, dices, ¡buah! sí. A mí eso me ¡Qué pasó la primera vez en una subidón! pastelería sin gluten, que fue en plan de, me parece que fueron 3 veces, lo de, todo esto sin gluten, sí, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, y yo, vale, vale, pues me dice, ¿qué te pongo? Digo, no sé, digo, que pasen los otros, que tengo mucho que pensar ahora mismo. Digo, hay tantas Sí, cosas. Digo, te explota un poco el cerebro cuando llegas a esas situaciones y de repente dices, que puedes coger, yo me acuerdo una vez en Menorca, un restaurante que tenía 17 páginas de carta. Y yo ahí, de hecho, fíjate, yo hago una cosa muy curiosa. Cuando estoy en un sitio así, no escojo. O sea, es como, escoged vosotros por mí. Yo puedo comerlo todo y me va a gustar. Prácticamente, si hay algo que no me gusta, ya digo, intentad no pedir esto, pero aquí puedo comer. Y es verdad que lo valoras de otra manera, ¿no? O sí, el subidón. Yo esta mañana estaba revisando la aplicación y me estaban recomendando un restaurante nuevo en el centro de Madrid, 100% sin gluten, una taberna. Se llama Café Duque de Alba, creo recordar. Está por el Rastro, cerca de donde yo vivía antes. 100% sin gluten. No lo pude verificar, ¿vale? O sea, esto te lo digo, hay que verificarlo, pero simplemente eso. De hecho, Juan hoy estaba en la oficina, le mandó un WhatsApp diciendo, al lado de donde vivíamos nosotros antes, qué pena no estar ahora ahí. Y para Juan, pues es una taberna de patatas, ¿cómo se llaman estas? De bravas, calamar rebozado y poco más. Pero claro. para mí es, ¡Fua! Ir a por bravas y calamares rebozados. qué fantasía es esa, ¿no? Bueno, pues hay que intentar, bueno, pues ver también La parte positiva. la parte positiva y obviamente pues estaríamos todos, no estaríamos aquí si no tuviésemos celiaquía, obviamente, y estaríamos mejor sin tener celiaquía ni absolutamente nada, pero dentro de que nos ha tocado, pues intentar buscar la manera de verle el lado positivo para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Todas las cosas que nos pasan en la vida nos dan un aprendizaje. Todas.
Otra cosa es que seamos tan cazurros y tan cabezones de no pararnos a observar. ¿Qué es lo que nos Es suele pasar? que vamos tan rápido, Sí, siempre, que todo, no te paras a... todo nos da algo. Todo nos da un aprendizaje. Entonces, incluso, como decíamos, ¿hay partes positivas en esta enfermedad? Pues puede haberlas. Eso es de lo que estamos hablando, sino que nos ayuda muchas veces también a parar y valorar cosas diferentes. A salir A del mí, por círculo en el que ejemplo, estamos, a frenar un poco y a observar. Yo siempre lo he dicho, sí, aquí te lo he contado aquí un montón de veces. O sea, a mí me ha dado muchos recursos el tema de la celiaquía, muchísimos. Y más viviéndolo desde tan pequeño. Porque me ha ayudado desde chico, a respetarme a mí, a poner límites, decir que no. sí, al Entonces, final todo es eso, que claro, a valorar las veces que sí que se puede hacer algo. Autocontrol, un montonazo. Tolerancia a la frustración, un montonazo. Todo eso, yo sé personalmente, yo sé a ciencia cierta que me ha ayudado mucho la enfermedad con ello. Pero es cierto que me he criado con respecto a esto. claro. Y Sí, que otra cosa es cuando te yo, llega en otra etapa de la vida. mi madre afortunadamente pues me ha dejado pegarse cabezazos también un poco yo solo con las cosas. Y eso hace que puedas aprender. Entonces, yo sé que muchos de los patrones que tengo de mi forma de pensar a día de hoy vienen incluso de esto, no de la carrera, sino que incluso viene de esto, de las cosas que yo he Sí. ido aprendiendo y que yo he ido observando con respecto a mí y a mis necesidades en el tiempo. Y Mm. eso me lo ha dado la enfermedad. Yo estoy seguro de que si no llego a ser celíaco, y es que lo tengo 100% seguro, no sería como soy a día de hoy, Ah, yo también. porque no Sí, o hubiese sea, desarrollado seguramente en la misma medida las cualidades que he ido desarrollando. mm, estoy convencida, estoy convencida. A mí me protegieron muchísimo porque yo estuve muy malita y cuando me diagnosticaron con 14 años, tenía y tardé mucho en recuperarme del todo y entonces mis padres me tenían en una burbuja pero tremenda. Entonces, esto fue, me diagnosticaron con 14 y yo a los 18, que seguía malita, les dije a mis padres, bye bye, que me voy a coger un coche, bueno, un coche no, un autobús, y me voy a ir a vivir a 500 kilómetros para estudiar periodismo. Mis padres, no, ellos ya sabían que yo quería estudiar periodismo desde siempre, pero tenían en mente que igual lo podría hacer en otro sitio más cerca, pero era Pero como, es que quiero irme a la teniendo en cuenta que Complutense. querías estudiar periodismo, normal que se asustasen de que te fuese el Brena. Pero no por Sí, la celiaquía. no, no, exacto, exacto, exacto. Pues mi madre me decía, y es que recuerdo ¿Sí? que hasta una prima mía, mayor que yo, que siempre para mí era como una figura así, como mi prima que es un poco mayor, pero que es joven, que es enrollada, que tal, vino y me dijo, no te vayas a Madrid, porque con lo malita que tú todavía estás, con los problemas que tienes, es muy complicado, tus padres lo van a pasar muy mal, no sé qué yo, pero es que yo es lo único que quiero estudiar y además me he esforzado para que la nota de corte me diese para entrar en la Complutense, es lo que quiero hacer. Y yo además por suerte o por desgracia, soy así, de pongo el foco y lo pongo. Pues ponle también en dejar de tener miedo al avión. Ya que está. Ya, bueno, pues ese es otro foco, ese Como, ya ese me como interesa dato, menos. ya puedes continuar, pero como dato te lo dejo ahí. Vale, bien. Pues yo no recuerdo pasarlo mal en Madrid. A pesar de que tuve mis problemas porque no me hacían dieta en el centro, en la residencia, me tuve que ir a una casa con una familia y tal, pero mis padres lo recuerdan con pavor. Y yo, para mí, los 18 cuando me vine a Madrid, fue como, pues ya está. ¿Me contaminé? Sí. De hecho, fue mi primera experiencia con un psicólogo porque me ponía tan malita que me daba miedo montarme en el metro, ir a la universidad. ¿Y sabes lo que me recomendó mi psicólogo? Ponte a dar vueltas todo el día, No, hace falta. me recomendó, a mí lo que me daba miedo, o sea, lo que yo le ¿Sí? decía que me daba pánico, era vomitar en el metro, delante de la gente. Yo decía, es que claro, si estoy en O'Donnell y no sé qué y tal, entonces me dijo, lleva siempre contigo una bolsa de plástico. Y si tienes que vomitar, Vomita. vomitas. Y yo, este señor está fatal. Sí, sí. ¿Qué voy a hacer yo con una bolsa Muy de bien plástico? dicho, ¿eh? Pues empecé a ir a la universidad con una bolsita de plástico que, ojo, cómo me preocupaba a mí la situación, que me ataba la asa aquí, ¿vale? A la muñeca y por encima me ponía el abrigo. Si de repente tenía que vomitar porque me encontraba mal, tiraba de la bolsa y ya está. Nunca la tuve que utilizar para nada. Y de hecho, mejoré mucho porque una parte que me pasaba a mí era que me daba miedo ponerme mala sin en realidad estar mala, porque nunca me ocurrió.
Y ahí Correcto. está ese Ansiedad miedo, anticipatoria, una sí. zona, claro. Y sin embargo fueron unos meses, pero no recuerdo tener miedo o más allá de ese miedo puntual, no recuerdo una experiencia traumática y sin embargo mis padres, ya te digo, o sea, de hecho yo no he visto llorar a mi padre en la vida como lloraba aquel día, porque decía, es que sabemos que vamos a venir por ti en 3 meses o antes porque vas a estar muy enferma. Y bueno, 20 años después, aquí sigo. A veces hablando se entiende a la gente, ¿no? Si mis padres me llegan a decir que no querían ir porque ellos tenían miedo, igual yo les digo, bueno, pues lo hago por vosotros, igual me quedo, ¿no? Pero eso no llegó a Pero no. ocurrir. No, no, no. Igual tampoco ocurría, ¿no? Porque con 17 años dices, anda, hombre, Ya, lo que hablábamos antes. Responsables emocionales también, a ver a quién cargamos con nuestras emociones. qué complicado, ¿eh? Qué complicado es Sí, todo. Qué complicado es todo. Bueno, ahora vamos a ir acabando. Hay más ¿sabes? preguntitas, van a quedar pendientes, son las 9 menos Sí, 5, nos sí, hemos sí. pasado. Para terminar, vas a cerrar tú el episodio 130 de Onda Felicidad con un consejo, uno solo, ¿vale? Para una persona a la que le acaban de diagnosticar celiaquía, a esa persona o a su niño o a su niña, como paciente y como profesional, lo que tú quieras. ¿Cuánto llevamos grabando? ¿Dices? ¿Una hora, hora y media? Por ahí algo, sí. Uno solo, me dices. Vale, respeto a uno mismo. Y así ya dentro de eso te incluyo pues casi todo lo que hemos hablado. Poner los límites, ser asertivo, focalizarse en lo que uno sí que puede gestionar y no en las cosas que no puede controlar. Focalizar también en cómo quiero que sea mi diálogo y mi discurso interno. Entonces, te lo quiero definir en una palabra. Si quieres que te lo defina en una palabra, respeto hacia uno mismo. Vale, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Lo voy a titular así el podcast. Le voy a dar una vuelta, pero Venga, va a llevar la palabra respeto por algún sitio, venga, me parece bien. ¿vale? Me parece perfecto. Ve así, tienes que hacerlo habitualmente conmigo. Pues ahora le pones el título después. Hombre, me facilitas mucho el trabajo, que yo luego tengo que volver a escuchar el podcast para decir a ver cómo lo titulo. No, no, tú me lo pones fácil, me lo pones fácil siempre, Aaron. Así que mil gracias. Nada, nada, a ti, como siempre. Bueno, pues nada, vamos a despedir a Aarón, pero antes le vamos a dar aplausos. Como no podemos, levantamos la mano a modo de aplauso, que Aarón sí que ve que levantáis la mano, le aplaudimos y le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros. A ver esos aplausos, esas manos arriba, porfa, para Aarón. Aarón, ¿dónde te encontramos? Ya por último. Ah, sí, el momento que siempre se me olvida en todos lados. El momento que siempre se te olvida. Sí, soy un campeón. En FU. En redes sociales, ¿no? En redes sociales, a ver si se me puede escribir, pero tardo un poquito en contestar habitualmente. Ah, un montón Porque de no manos suelo estar, arriba. no suelo estar pendiente a ello. Entonces, Aaron Jiménez, psicólogo en redes sociales. Luego, en verdad, con poner literalmente eso en Google, aparezco. Aparece ahí, aparece mi cara. A ver, está físicamente en Talavera de la Físicamente Reina. en Talavera. Muy bien. Y online, donde sea. Exacto, Como online tal, donde sea. Ya tenéis sus efectivamente. datos porque os he enviado la página web, os he enviado las redes sociales, que a ver si se anima a compartir algo una vez al mes, ya no digo más, ya no pido más, ya no pido más. Bueno, una vez cada dos, venga, cada dos. Porque cuando le da por ahí, sube contenido que es muy interesante y que ayuda mucho a la gente. Y es que además yo cuando subo su contenido, el que hacemos él y yo, es que me ignora. O sea, ni Sí, es un verdad, ¿eh? triste. Me Sí, es ignora verdad. De por hecho, el otro completo. día, el otro día me salió. No sé cuándo lo vería y me pone. Lorena está mencionado en tal. Claro, me voy a meter y me pone ya no existe. Digo, lo No, comprendo. claro. Y él así. Digo, lo comprendo perfectamente. Lo comprendo perfectamente. Eso es, me ignora totalmente, pero bueno, yo siempre le animo. Es verdad que las redes sociales pues son muy esclavas y tienen cosas que no nos gustan, otras que están muy bien, pero bueno, si le buscáis, le vais a encontrar y también tiene su página web y también os he pasado su correo electrónico. Si necesitáis un psicólogo que os eche una mano con todo esto que estamos hablando y con muchas otras cosas más, por supuesto, pues ahí le tenéis. Yo siempre digo que es muy importante, ¿no?, que los profesionales estén muy especializados en el área, ¿no?, que les compete, pero es que además aquí hay una parte muy importante y es que no solo tienes la teoría, ¿no?, que te da tu profesión y tus estudios,
sino que hay una parte de experiencia tuya personal que nos esté acompañando un profesional de la salud mental que lo ha vivido en sus propias carnes, es un valor añadido brutal, brutal. Yo por eso siempre te recomiendo. Y muchas gracias. No puedo decirte otra cosa. Bueno, sí, sigue haciéndolo, claro, o sea, ya que estamos. Por supuesto, por supuesto. Por eso siempre cuento contigo y además que te agradezco de nuevo que estés hoy aquí y que estés siempre en el podcast y en todas partes porque es un gusto escucharte, aprender contigo. Luego siempre me quedo 3 horas ahí dándole vueltas a cosas que me dices, pero eso me sirve, como decía al principio, bueno, pues para conocerme un poco mejor, que no siempre me gusta lo que conozco, pero Bueno, sirve. si no te das cuenta, a ver cómo lo cambias. Ya está, ya me ha dejado de ver eso otra vez y ahora ya me ha dejado y ahora es esta noche cuando me vaya a la cama y me ha dicho que las cosas que no me gustan, que las puedo cambiar, cuando yo ya con mis 41 años digo, yo ya estoy así, yo ya me he quedado así, muy bien, Bueno, que pronto empiezas ya con esa creencia de la edad, ya me está cuestionando otra vez. pero todo, hay que cuestionarlo siempre todo. No, a ver, yo soy consciente de que hay muchas cosas que estoy puliendo de Ahí mí, vale. Yo lo digo, pero hay otras que he abrazado, que he dicho, bueno, esto es muy ¿ves? difícil cambiarlo, lo abrazo. Vale, vale. Tú sabrás en función de qué excusas quieres vivir. Se queda. Es que, no, es que de verdad, hay veces que digo, corto la conversación. Se queda ese Si, tema pendiente. si está bien que tú quieras cortar la conversación, pero si lo último que me pones encima de la mesa es una excusa, pues no pretendas que yo me calle, Mira, te están porque no diciendo por funciona así. aquí que Ivonne te dice optimismo al máximo siempre. Y te están dando las gracias como cambio de tema, ¿eh? Mil Sí, gracias, un sí. gusto escucharos, mil gracias, muy interesante, gracias, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a los dos. Pues lo he dicho, Aarón, que muchas Vale, gracias. Que eso no era una excusa, que me ha salido así, pero no era una excusa, ¿eh? vale, vale. Te creo, Bueno, lo pero no dicho, mucho. no mucho, haces bien, haces bien. Que lo dicho, Aaron, que mil gracias a todos por estar aquí con nosotros este ratito, que espero que os haya ayudado, que os haya resultado útil. Veo por aquí todo el mundo muy contento. Muchas gracias, muchas gracias. Y lo Muchas dicho, gracias. os pasaré, También eh, os pasaré toda la información de contacto de Aarón, que es lo que decía, que si necesitáis a un profesional que os pueda ayudar con todos estos aspectos que hemos tocado, pues ahí le tenéis a él, que es una maravilla y que encima te ríes con él. O sea, te ponen apuros y todavía te ríes. Lo haces muy bien. sí, es algo que me gusta bastante. Aarón, que Las dos muchísimas cosas. gracias. Que a ti de nuevo y evidentemente a todas las personas que nos están escuchando y que han estado aquí también esta hora y media al final con nosotras, aquí pendientes. Así que nada, cuando quieras ya sabes dónde estoy. Bueno, pues el siguiente podcast, el 100, hablamos de excusas y de esas cositas. Venga, ¿Vale? me parece perfecto, apúntalo por ahí. Bueno, pues nada, mil gracias y nada, mañana seguimos, tenemos nueva sesión en directo, mañana es a las 7 de la tarde, como siempre os enviaré el enlace un poquito antes y vamos hablando por el WhatsApp y si alguien necesita algo de Aarón, que me escriba, ¿vale? Que yo os paso también por el WhatsApp cualquier información, ¿de acuerdo? Mil gracias y feliz noche. Buenas noches. Mira, dice Dori que le gustas mucho. Ah, mira, Mar que quiere contactar contigo. Marga, que una maravilla. pues nada, Besos pues a muchas gracias todos. a todos. Hasta luego. Gracias, gracias, chao.